El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. En Colombia, a pesar de grandes avances, aún falta mucho para construir equidad entre hombres y mujeres. La cultura y los discursos de líderes, padres, maestros y medios de comunicación tienen mucho que ver, y esto es palpable en el día a día. Por ejemplo, en la infancia es muy común programar a los niños para conducir carros y motos con juguetes de este estilo, y a las niñas para lavar o cocinar porque sus entretenciones son vajillas, planchas y electrodomésticos. A los jóvenes se les anticipa que hay carreras masculinas como las ingenierías, donde hay baja presencia de mujeres, y femeninas como enfermería o trabajo social. Todos estos mensajes operan y se reflejan en salarios más bajos para las mujeres, menos cargos y directivos y más trabajo en la casa. Una sociedad que rompa estos esquemas se debe formar en hogares e instituciones educativas. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con cómo se están construyendo las masculinidades y las feminidades al interior de las escuelas. Pues este es uno de los temas que hace parte de la investigación, Proyecto Arcoíris y otro sinnúmero que han hecho los maestros aquí en la capital de la República, la Universidad Central. Para hablar sobre esto está con nosotros el profesor Carlos Iván García Suárez. Él es asesor del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, licenciado en Filología e Idiomas y doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Mil gracias por acompañarnos este mediodía. Para mí es un placer, Omaira, muchas gracias. Hablemos un poco o iniciemos como se debe. ¿Cómo se está manejando en este momento el tema de la inclusión? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que en el mundo, más o menos desde los años 50, hay preocupación de sistemas públicos de educación nacionales para mirar el tema de cómo se incluyen personas que en razón de sus diferencias, digamos personales, individuales, pero también colectivas, a veces no tienen las mismas oportunidades, no solo de acceso a la escuela, sino que tienen también menores rendimientos educativos. Aquí se puede situar una historia muy larga, pero no habría tiempo para ello, de cómo, por ejemplo, desde los años 50 en Australia surgen modelos de lo que se llamó escuelas con justicia social, por ejemplo, cómo en los años 60, 70, con todo el movimiento de los derechos humanos, y el movimiento negro en Estados Unidos, se señala, bueno, la escuela está sirviendo en realidad para integrar las poblaciones, para que todas las poblaciones tengan las mismas oportunidades. Entonces ha habido unos temas ahí en la historia, digamos que han sido bastante enfáticos en el tema de escuelas inclusivas. Por ejemplo, el tema étnico, de las diferencias étnicas, y el tema de personas en situación o condición de discapacidad. Pero muy recientemente, digamos, han surgido otras preocupaciones. Ha entrado el tema de género, ha entrado el tema de la orientación sexual, la diversidad en la orientación sexual, e incluso ha entrado para el contexto colombiano de manera muy interesante, ¿qué hacemos con los niños y niñas y adolescentes en situación de desplazamiento? O sea, el tema de movilidad humana, y señalaría que así pueden llegar, digamos, también otros desafíos para la escuela, como por ejemplo chicos que pertenecen a tribus urbanas. O sea, en un salón de clase, ¿qué hacemos con el de la cresta morada? Sí. ¿Qué hacemos con la persona que tiene el piercing, que tiene el tatuaje, que tiene, digamos, una estética, una indumentaria distinta? ¿Qué hacemos con toda esa diferencia? Entonces, de lo que más se ha hecho respecto del tema de género, de mirar si con los niños y con las niñas se construyen las mismas posibilidades, fueron unos estudios de investigación que miraban, por ejemplo, cómo el desbalance en los libros de texto acerca de lo que se dice que hacen las mujeres o las niñas y lo que se dice que hacen los niños. No más, en una cartilla de primaria, digamos, apenas en niños que estén empezando a leer. Si representamos siempre a las mujeres puestas en la cocina, digamos, en las gráficas de las cartillas de los libros de texto, o si las consideramos que pueden estar atendiendo la bomba de gasolina. Digamos, ¿cómo nos imaginamos esa construcción de las feminidades y las masculinidades? Pero sin duda, para construir un verdadero modelo incluyente en el tema de género, no solamente tiene que ver con cómo se representan hombres y mujeres, sino cuál es el tratamiento que en la vida diaria del aula tienen los niños y las niñas y qué hacemos con esas diferencias.
qué debe hacer la escuela? Pero en primera instancia, ¿qué está haciendo en este momento? ¿Usted qué ha detectado que en la escuela se esté haciendo? Usted ya habla de los textos escolares, que hay algunas ambigüedades frente a ese tratamiento, y vemos que no hay cambios sustanciales en ese escenario, pero sí desde la palabra, desde el discurso, desde el accionar del maestro con los alumnos, para ir rompiendo esos paradigmas. Yo creo que tenemos avances importantes. O sea, hay que recordar que en la generación de nuestras madres y quizás más en la generación de las abuelas, acordémonos que lo primero que pasaba en este país y en otros es que las mujeres no tenían acceso porque, voy a repetir argumentos que se usaban en esa época, para estar en una cocina usted no necesita estudiar, ¿cierto? Y luego, digamos, en el siglo pasado, existió, digamos, durante varias décadas currícula diferenciados, es decir, eso de enseñar a las mujeres etiqueta o puericultura o algo, mientras los hombres, digamos, podían concentrarse, por ejemplo, en lo que se llamaba vocacionales de tecnología, de mecánica, de electricidad, lo cual, tienes toda la razón, es una repetición o una reproducción de tradiciones, por ejemplo, frente a la asignación de funciones o de oficios que ya existen en la sociedad. Eso, por fortuna, digamos, esos modelos de currícula diferenciados para hombres y para mujeres ya no existen. O sea, ahí tenemos un avance importante. Creo que tenemos otro avance que a veces es bueno reconocer comparando con el ámbito internacional, y es que nuestras niñas tienen acceso tienen el acceso y la matrícula garantizados. Eso no sucede en todos los países del mundo. ¿Sí? Y es más, hoy en día, en todos los niveles educativos en Colombia, la matrícula, a excepción de los niveles de posgrado, la matrícula femenina es ligeramente superior. Yo creo que la estadística es más o menos como un 51% de matrícula femenina versus la masculina. O sea que el tema de lo que uno podría llamar una inequidad de género en la educación no tiene que ver con el acceso en la matrícula, tiene que ver con la interacción cotidiana de lo que sucede en las aulas y en los patios. De acuerdo. Y entonces, ¿cuáles son las inequidades que perviven en la escuela? Tuve una oportunidad muy chévere de participar en un largo estudio de 6 años con 473 diarios de campo de observación en profundidad. Eso lo hicimos desde la Universidad Central. Con esa pregunta, ¿cómo se están construyendo las masculinidades y las feminidades en las aulas? Y la gran conclusión es que hemos confundido lo que es la educación mixta con la coeducación, que no es lo mismo. No es lo mismo. La educación mixta es apenas el hecho de que tengas al mismo tiempo en un aula, la copresencia, digámoslo así, de los géneros en la escuela. Sí, convivir, están ahí juntos, están hombres y mujeres en un aula. O sea, cada vez menos el modelo de escuelas que así se llamaban en las normas segregadas por sexo es menor. O sea, la gran absoluta mayoría de nuestra educación es mixta. Pero eso no es igual a hacer coeducación. Coeducación es un proceso institucional y pedagógico diseñado, consciente, para hacer posible en verdad la igualdad de oportunidades educativas. Y entonces lo que operan en la cotidianidad de las aulas es algo que nosotros hemos llamado a partir de la investigación dispositivos pedagógicos de género. Entonces pasan cosas muy sutiles en el aula, a veces como son tan sutiles y son reiterativas, son mecánicas un poco en la actuación, tienden a no verse. Voy a colocar ejemplos rápidos. En el uso del espacio. Conozco algunas iniciativas de colegios que, por ejemplo, que han establecido momentos diferenciados para los recreos o los descansos. Porque lo que ve la investigación nuestra, pero coincide con la investigación internacional también, es que hay masculinidades que son tiranas en el uso del espacio. Por ejemplo, claramente el juego de fútbol. O sea, muchas niñas tienen posibilidades reales de disfrutar del patio porque pueden ser víctimas de un balonazo, las sacan a balonazos de los patios, andan más en las periferias de los patios, de gancho con la mejor amiga, mientras los chicos tienden a ser muy expansivos en el uso del espacio. Entonces, esto, si uno no lo observa, si no se detiene un momento a mirar en la cotidianidad, a ver qué está pasando, puede que nunca lo vea. Entonces, una acción afirmativa es garantizar que las niñas puedan correr, puedan tener juegos de rendimiento físico en el uso del espacio. Otro ejemplo, muchas veces lo que es la retribución positiva del maestro frente a una ejecutoria es diferente como se hace con hombres y con mujeres. El uso del tiempo en las intervenciones. Se suele repetir que las mujeres hablan mucho, que son muy parlanchinas, que hablan demasiado,
pero la investigación también internacional demuestra, con cronómetro Sí. o con grabación de audiovisual, demuestra que no solamente los hombres intervienen en un mayor número de turnos, sino que lo hacen durante más tiempo. Pero sobre todo que también hay una más alta legitimidad, digamos, en los grupos, a que los niños interrumpan a las niñas cuando estén hablando y por tanto ellas se callen, que al contrario. Entonces es ese detalle que parece minúsculo el que empieza a construir las diferencias reales. La gran conclusión es que aunque estén juntos en las aulas, no están aprendiendo lo mismo. Hacemos una pausita y ya continuamos en Contrastes. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Seguimos en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía hablando con el profesor Carlos Iván García Suárez sobre cómo se relacionan los niños en las escuelas, cuál es el papel de la escuela frente al tema de la inclusión. En el tema específico de las asignaturas, ¿qué encontraron ustedes? Porque si uno se basa en la experiencia personal, hay asignaturas específicas donde las niñas tienen mayor participación, les dan mayor posibilidad de acceder, de hablar, de interactuar en el aula, y hay otras en las que la misma estructura está dada para que los hombres sean quienes se tomen todo el escenario, por ejemplo, educación física, español para las niñas, matemática para los niños, aunque hay unas niñas absolutamente pilas, pero pareciera que la misma escuela sigue segmentando el tema en vez de hablar de una inclusión total cuando hablamos de género, niños y niñas en un mismo espacio. Lo que hay que decir ahí es que venimos de una convicción equivocada, que por un tema neurológico, cerebral, ¿sí? Porque eso es, digamos, una creencia bastante extendida, las niñas son mejores para el lenguaje y los niños son mejores para matemáticas. Este argumento ya está derrotado en la investigación internacional hace un tiempo considerable. Se construyó incluso un término muy interesante que se llama ansiedad matemática. ¿Y qué es la ansiedad matemática? Es la baja credibilidad que en las familias, pero sobre todo las madres, tienen sobre el desempeño matemático de las hijas, y a veces no desde la mala fe, sino desde el amor, desde la protección, pueden surgir argumentos como los siguientes, que además luego se trasladan a la escuela. Es, mira, no trasnoches tanto, yo tampoco era buena para matemáticas. Sí. ¿Sí? O no te esfuerces demasiado, porque al fin y al cabo vas a escoger una carrera que no tiene matemáticas. Sí. Y esto, porque la gente, claro, si tú haces un examen un análisis del ICFES, de las pruebas del ICFES, de las pruebas de estado en general en los países, se puede comprobar estadísticamente que sí los hombres han tenido un resultado en matemáticas, digamos, superior sistemáticamente, pero no tiene que ver con capacidad cerebral ni con desarrollo cognitivo. Tiene que ver con que la sociedad y los modos, digamos, de interacción han llevado a las niñas a construir discursos de autodesconfianza frente al desempeño matemático. Sigue existiendo incluso un sesgo en la elección de carreras profesionales, o sea, por evitación, o sea, voy a escoger algo que no tenga matemáticas. Pero hay un experimento que se hizo en Francia que fue muy interesante. Un grupo se puso a trabajar escuelas con padres y madres de familia para trabajar mucho en narrativas en las familias que le dieran confianza a las niñas, sí, alrededor de su desempeño matemático. En el curso de 3 años, todas las pruebas de estado se equilibraron los resultados en matemáticas entre hombres y mujeres. Es decir, lo que estoy diciendo es, este es un tema social trasladado a la escuela y no es un tema de las capacidades innatas o fisiológicas o anatómicas o cerebrales de las personas. En el caso de educación física, sí, la investigación que hicimos con la Universidad Central, se llamó el Proyecto Arcoíris, demostró que es quizás el área del conocimiento y el área humana en el que más se mantienen lo que yo llamo currícula diferenciados. ¿Por qué? Hicimos entrevistas en profundidad con los y las docentes y hay una alta naturalización de pensar que, perdón la redundancia, por naturaleza, lo que se debe desarrollar en las niñas es elasticidad, ritmo y armonía, mientras que con lo que hay que trabajar con los muchachos es velocidad, fuerza y resistencia. Pero un cuerpo como el de
María Isabel Urrutia, una de nuestras campeonas olímpicas que tiene un desarrollo de masa muscular, demuestra que en realidad los cuerpos humanos, voy a usar este término de los metales, es mucho más dúctil o es mucho más maleable de lo que queremos. Y entonces, digamos eso de que con los niños sí se entrena de verdad, con los varones, para que hagan el test de Cooper o para que tengan el campeonato de fútbol. Y las niñas, ustedes pueden jugar mientras tanto. La investigación demostró que eso a veces sigue pasando en los colegios. Incluso algunos casos, yo diría terribles, en que como se trabaja de verdad en el rendimiento físico con los muchachos, las niñas se convierten un poco en secretarias de los docentes, en ayudarles a pasar calificaciones, o más bien usted haga una investigación en internet sobre los Juegos Olímpicos en la antigüedad, sí. Y en realidad, digamos, no se ponen... no hay todo el despliegue pleno de potencialidades del cuerpo con los hombres y con las mujeres en la escuela debido a esa naturalización falsa que tenemos en la cabeza de que por naturaleza lo que se debe hacer con un cuerpo femenino es tal cosa y lo que se debe hacer con un cuerpo femenino es otra. Una nueva pausita y ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Profesor, después del análisis de las presentaciones que usted ha hecho, de las conclusiones de esa investigación que realizaron en la Universidad Central, uno dice que la cosa no ha cambiado mucho desde que uno estuvo en el colegio a esta época. Pareciera que la teoría ha evolucionado, pero en la práctica nos hemos resentido a evolucionar. Hemos dicho, la cosa funciona en la cabeza, en la palabra, pero en la acción no. Seguimos repitiendo los mismos estereotipos, los mismos estigmas, el mismo tema sexista, aunque hablamos y a gritos pedimos igualdad en el tratamiento de género, en la igualdad en las oportunidades profesionales, en las acciones, en los deseos y demás, que haya igualdad y sobre todo en la escuela. ¿Qué debe hacer la escuela para que pasemos ya mismo de la teoría a la práctica? Yo creo que hay un eje de acción que sería muy estratégico y es la formación docente. Porque es que, digamos, uno como docente, si tú entras en un curso de capacitación o de actualización, digamos, sobre competencias o cierta tecnología educativa, es un tema que relativamente tú puedes poner afuera de tu vida. Pero hay dos temas en los cuales, si un docente quiere en realidad generar una oportunidad más democrática, más de lo que estamos hablando, de un enfoque diferencial, de la inclusión, sí, etcétera, que son temas que necesariamente tiene que empezar por la reflexión sobre la propia persona del docente, son el género y la sexualidad. ¿Sí? Sí. Es decir, que los y las docentes se hagan su propio ejercicio reflexivo de cómo se han construido como hombres y como mujeres, qué piensan de los hombres, qué piensan de las mujeres, y también en el campo de la sexualidad, qué piensan, cómo manejar los temas de la sexualidad, cómo reaccionar frente al tema, por ejemplo, de si aparece un chico gay en la escuela o una chica lesbiana o simplemente un chico con una masculinidad que no se acomoda frente a parámetros tradicionales, o una niña que esté obsesionada por el fútbol femenino. Y la escuela tenga una oportunidad de acompañarla en ese ejercicio. Sí. Entonces, digamos, estos temas no se pueden poner en el afuera, hay que comenzar por la propia reflexión personal. Yo siento que hoy en día en la formación, tanto en normales como en la formación en las universidades, infortunadamente el tema de género no es un tema que esté apareciendo, no es un tema sustantivo. Allí habría que hacer un trabajo importante. Creo que otro segundo eje estratégico de intervención nos lo da la posibilidad de la Ley General de Educación. Cuando se colocan los programas transversales que deben tener todas las instituciones educativas, hay dos de los programas transversales que hoy en día maneja el Ministerio de Educación, que son el Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y la Construcción de Ciudadanía y también el Programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos. Creo que son áreas donde muy naturalmente debería entrar de manera mucho más robusta ejercicios de intervención para poder transformar, digamos, esa cotidianidad que queremos. Claro, la cosa es si estamos listos o no.
desde adentro para asumir ese tema de la inclusión y para tratar a los niños y a las niñas con total democracia en el ejercicio de su desarrollo, ¿no?, físico y mental. Lo invito a usted, a nuestros televidentes, a ver y a escuchar nuestro editorial. Buenas tardes. Bueno, la escuela es un lugar de encuentro. Como lugar de encuentro es el primer ejercicio para que el proceso de socialización se desarrolle. Hoy el gobierno asume unos programas y desde la pedagogía hay la visión de la integración. La visión de la integración aparentemente es benévola, pero la integración termina uniendo a los buenos con los buenos, las niñas con las niñas, los blancos con los blancos, los negros con los negros, y en última, afianza la diferencia. La inclusión, que es una propuesta en construcción, da la oportunidad de reconocer la diferencia, da la oportunidad en el reconocimiento de que la naturaleza humana, todas y todos somos diferentes, no solo en género, no solo en raza, sino también a nivel social. Hoy el proyecto inclusivo integra a los padres de familia, estudiantes y maestros. Los maestros tenemos un peso al interior de la escuela en la formación de sociabilidad de los niños, pero los padres en los hogares tienen una tarea que cumplir. El proyecto inclusivo logrará, si se integran estos tres estamentos, producir los ciudadanos que la sociedad necesita en el reconocimiento de la diferencia, en el reconocimiento de la diversidad, donde las niñas, niños, las víctimas de la violencia, sean los desplazados, sean reconocidos y valorados para que nuestra sociedad, en esas diversas expresiones sociales, culturales, tengamos el valor y la riqueza que el país debe afianzar. Colombia es diversa, Colombia es diferente, Colombia debe ser inclusiva y la escuela debe cumplir un papel fundamental en el proyecto inclusivo. Profesor, usted habla de la formación o el proceso de recapacitación de los maestros frente a temas claves que en este momento pues son evidentes, se visibilizan de una mayor manera, como el tema de la sexualidad y demás, que antes era muy tapadito, sí, pues, y era un secreto, era una cosa muy complicada. El tema de la sexualidad, que duele mucho, que los niños tienen que mostrarse como son, que no se convierta en una moda, sino es un tema de formación y de construcción personal, la decisión de su sexualidad, cómo se debe manejar en la escuela. Y lo digo porque es muy diferente, porque es que pareciera que son contextos diferentes el de la sociedad y el de la escuela, porque en la escuela se puede tratar de una manera muy democrática, pero la sociedad es absolutamente cruel y radical frente a ese tipo de acciones. El que marca la diferencia no solo en el escenario sexual, sino simplemente el que es diferente se rechaza. Sí, y tiene que ver de nuevo con nuestros modelos de género, digamos, sobre la masculinidad y la feminidad. Una niña, digamos, que quiera, que sea muy activa en el rendimiento físico, en los deportes, puede ser ya estigmatizada, estereotipada, es como que es muy masculina, es una machona, no sé qué. O un niño, por ejemplo, lo contrario, un varón que en la escuela no le gusta el fútbol, que me demuestre más sensibilidad, por ejemplo, hacia el tema de las artes, como no es lo que se espera de una masculinidad hegemónica o tradicional, puede ser tachado por ello. Claro, lo encasillan inmediatamente. Lo encasillan, o sea, esto incluso va más allá del tema, obviamente, de la diversidad sexual que probablemente niños y niñas vayan a tener en su vida adulta. Entonces, yo lo que creo es que los ejercicios reflexivos, como decía, tienen que empezar por los y las docentes, porque el tema de género es un tema que no se puede colocar como en una cátedra. O sea, digamos, para impulsar la democracia y la equidad en estos temas no se trata solamente, sería bueno tematizarlo, claro, pero lo que pasa es que ahí sí vuelvo a una vieja frase, niños y niñas también aprenden por el ejemplo. Entonces, si en una escuela sistemáticamente son las maestras las que se ocupan de traer el ponqué y servirle a todo el grupo de profesores en una celebración escolar, mientras los hombres se ocupan del manejo del micrófono en los patios, en las formaciones generales, en las izadas de bandera, manejando la disciplina, ahí hay un aprendizaje de género. Ese es un dispositivo pedagógico de género. Entonces,
También la conformación institucional de la escuela, los cargos de representación, si es democrático entre hombres y mujeres, si los salarios son iguales entre hombres y mujeres. Son todos temas en los cuales estamos enseñando género en la vida cotidiana. En el tema de la sexualidad, es un tema en el que los y las docentes pueden tener los mismos prejuicios, las mismas desinformaciones que el común de la gente también, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasamos, por ejemplo, a entender que cuando se presenta un caso también en la diversidad sexual, el desafío pedagógico, lo que hay que trabajar, lo que hay que tener claro es que el problema es la homofobia, el problema no es la homosexualidad. Sí, sí. Pero llegar a esto implica que los y las docentes abran sus mentes, digamos, y se abran a la posibilidad también de la formación en este campo para que no repitan ejercicios prejuiciosos o ejercicios discriminatorios en la vida diaria de las aulas. Es que usted toca un tema clave y es quitarnos el tema de estigmatizar, de encasillar, de etiquetar, de lo que es diferente. Hay que incluir lo diferente, pero entenderlo, discutirlo, analizarlo. Aprender de él. Aprender de él, no temerle y quitarnos ese saco de prevenciones con el que hemos mantenido por mucho tiempo todos los procesos de educación, de formación y de interacción. Pero hay una cosa clave ya para cerrar. ¿Cómo reunimos, incluimos este trabajo que se realiza en la escuela, que sea consciente, coherente, desde el discurso hasta la acción, a los padres de familia? Porque es que no funciona cada uno en su nicho, claro, sino todos incluidos para poder romper con todo este tema de la segregación, de la exclusión. Yo diría que si una escuela toma la decisión, porque ahí tenemos que hablar de una voluntad política institucional, toma la decisión de construirse como una escuela incluyente, en la cual hay que pensar no solamente el tema de género, sí, el tema de la diversidad sexual, sino otras diferencias que hemos nombrado, el tema de la discapacidad, el tema de diferencias étnicas, el tema de niños y niñas en situación de desplazamiento, por lo menos esos. Entonces tiene que saber que inicia un proceso de cambio en las pedagogías, en la relación pedagógica, en la manera cómo se hace el ejercicio académico en la propia aula, si se trabaja en grupos o no, cómo se activan los protagonismos democráticamente de los niños y de las niñas. Entonces, en el aula hay algo por hacer. También hay que hacer cambios institucionales. ¿Sí? Hay que revisar el currículo, hay que mirar si es democrático en el grupo de docentes los tratamientos de género, porque también eso es género, y tienes toda la razón, hay que trabajar también en un área súper importante, y es con todo el concepto de comunidad educativa, porque incluso modelos, digámoslo así, avanzados, pioneros, democráticos que pueda tener la escuela, si no cuentan con el concurso de padres y madres de familia, pueden enfrentar también graves problemas. Claro. En el campo de la sexualidad es muy común, por ejemplo, que las familias hoy en día estén esquivando su responsabilidad, no hablen con sus hijos acerca del tema, y, o sea, casi que ahí le deposito el chino, sí. ¿Sí? Y usted me le enseña sobre sexualidad porque ese es un tema que para mí es tabú, es un tema que no quiero tratar. Yo creo que, por ejemplo, con modelos de escuela de padres, que no sean simplemente formales de ir a la entrega de calificaciones, sino que tengan que ver en realidad con abrirse a pedagogías sociales para adultos, en este caso para papás y mamás, sobre estos temas, son parte importante de la transformación y sin ellos vamos a tener mucho más duro el camino. Mil gracias, profesor, por acompañarnos este mediodía y por llevarle ese mensaje no solo a los maestros, sino a las escuelas, sino a los padres de familia. Ese es un tema que nos concierne a todos y en el tema de la educación todos somos responsables. Nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buena tarde.